19, y por ahí habría que analizarlo un poco más del lado del Polmapu, pero el tema tierra y territorio fue el que históricamente atravesaron y enfrentaron o dispusieron incluso. Sí coincido, en Argentina hay casos en donde los propios colonos se convirtieron en el Estado, en el territorio, que indudablemente el tema va mucho más allá. Creo que hoy el caso de Facundo Yoneshuala pone en evidencia que no solamente para el pueblo mapuche el tema es tierra. Creo que la cuestión que aquí entra en juego es la autonomía como pueblo, el ejercicio de sus propias organizaciones, de sus propias autoridades, la soberanía territorial y fundamentalmente la libre determinación. Y es aquí también para preguntarse si el Estado, y esto lo dejo como reflexión, tanto el Estado argentino como el Estado chileno está en condiciones de querer soltarle la mano a los pueblos indígenas en esa condición de servidumbre y servilismo, en el pobre que necesita, en su estructura y en su estratificación social. También esa construcción del indio bueno y el indio malo también es lo que ha ocurrido en el Polmapu. Mientras los peones rurales mapuches que le crean los grandes campeones a Benetton en el 1.000.000 de hectáreas que adquirió de las compañías inglesas, que despojaron de sus territorios y que obtuvieron los ingleses del mismo general Roca por un empréstito de libras esterlinas para financiar lo que se conoció como la conquista del desierto. Creo que ustedes es pacificación de la Araucanía. Y para nosotros del otro lado el relato histórico es la conquista del desierto. Desierto sí, indudablemente un desierto para entenderle, darle una blancura, ¿sí?, del colono blanco, pero no estaba desierto. Indudablemente el lado argentino se vivió desde los campos de concentración hasta la prisión política como hechos históricos, y hoy se vuelven a reproducir. Se reproducen con fuertes represiones frente a un ejercicio sistemático del ejercicio del derecho cultural y territorial. En el 2015, cuando el lonco Facundo Yoneshuala inicia un proceso de recuperación territorial contra la multinacional Benetton, como que reitero que tiene 1.000.000 de hectáreas y son totalmente grupos económicos absentistas porque viven en Italia, pero sus medios económicos están en la Argentina. Con un gran proceso de sustento de la ganadería y digamos la agricultura, la explotación forestal y la minería y los usos hídricos. Es allí donde todo este marco jurídico vigente empieza a caer y queda en manos del Poder Judicial el ejercicio de derechos. Se convierten en usurpadores en vez de ser en un ejercicio directo de un derecho de recuperación. La recuperación está prevista en el convenio 169. Si bien nosotros sabemos que el derecho penal es el último ámbito, el último escalón para llegar a discutir el derecho de propiedad o derechos culturales, indudablemente el derecho penal es lo que se le aplica al pueblo mapuche. A la hora de un ejercicio frente a las injusticias, frente a la tortura, frente a las detenciones arbitrarias, frente a los robos sistemáticos, a las apropiaciones indebidas de niños desde 1879, es decir, es muy difícil que los pueblos indígenas y pueblo mapuche tengan hoy abogados o organizaciones de abogados de derechos humanos que tomen este tipo de causas. Indudablemente, lo que va develando que para el mapuche siempre le queda en la carátula ser el denunciado, ser el que comete el delito, ser el que está criminalizado. Este proceso de recuperación territorial indudablemente develó dónde estaba Facundo Yoneshuala. Facundo Yoneshuala era requerido por un conflicto de aquí de una causa judicial del 2013, y su persecución y su localización se obtuvo bajo tortura. Ese fue el primer juicio de extradición. Para saber dónde estaba Facundo Yoneshuala, se sometió a tortura a un comunero mapuche para dar con su paradero, y esa localización
obtenida bajo tortura es la que utilizó también la Fiscalía de Río Bueno para pedir su extradición. Ese primer juicio donde estuvo detenido 4 meses, Facundo Yoneshuala fue declarado nulo porque justamente se comprobó que el informe policial para dar con su paradero y a su vez avisar a Interpol Buenos Aires e Interpol Santiago de Chile que Facundo Yoneshuala estaba en la zona de Esquel, zona de conflicto de la recuperación territorial contra Benetton, fue declarado nulo. Él estuvo, inmediatamente recobró la libertad el 6 de septiembre del 2016. La Fiscalía apeló ese primer juicio de extradición. Incluso se animó a pedir falso testimonio contra el comunero torturado porque entendía que mentía a favor del lonco. Y Facundo Yoneshuala gozó de libertad hasta que el 27 de junio del 2017, si bien la prensa develaba que en ese momento estaban ambos mandatarios, la presidenta Bachelet y Mauricio Macri, había sido tema de agenda 2 extradiciones, uno a Paulaza y otro Yoneshuala. Ese mismo día, sin orden judicial, solamente con la captura internacional de Chile, Facundo Yoneshuala en un puesto de gendarmería es detenido y sometido por segunda vez a un juicio de extradición. Si bien los abogados sabemos que nadie puede ser sometido 2 veces a un mismo juicio con un mismo objeto, con un mismo pedido de captura, eso sí ocurrió con Facundo Yoneshuala. Desde el 27 de junio del 2017 hasta el 3 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Argentina no había confirmado el primer fallo nulo. Ahí lo confirma. Pero lo confirma el 3 de agosto por la gran revuelta que ya existía, y aquí traigo a colación la situación del compañero Santiago Maldonado. Santiago Maldonado se solidarizó con la gente del Pull-Off en Resistencia Cusam, la comunidad del lonco Facundo, y a un mes de su detención ilegal, abusiva y arbitraria, fue hasta el territorio, participaron de algunas actividades sociales y el 1 de agosto ingresó Gendarmería, más de 100 gendarmes, ingresó sin orden judicial al territorio de la comunidad y allí desapareció Santiago Maldonado. Facundo ya estaba preso. Él dice, no conocía al Damián Santiago, pero es como desaparició en el patio de mi casa, porque él fue a mi casa a solidarizarse conmigo y ahí desapareció. Y los únicos que ingresaron fueron 100 gendarmes, que entraron a las 11 de la mañana disparando. Se llevaron a Santiago Maldonado, aunque las versiones es que o los mapuches lo abandonaron antes de cruzar el río, o están mintiendo, no disparó la gendarmería. Y así fue la tesis, y es la tesis del Ministerio de Seguridad y el Poder Ejecutivo Nacional, hasta que apareció su cuerpo después de 78 días. Cuando desaparece Santiago el 1 de agosto, Gendarmería estuvo en el territorio, sitió el territorio recuperado aproximadamente desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es por eso que hasta después de las 5:15 no se pudo saber concretamente, bueno, quiénes eran todas las personas que faltaban, que no estaban. Y entre ellas, digamos, después de las 5 o 5:30, se sabe que el Lechu, como era el nombre que se le daba, que él mismo quería que le dijeran, desaparece. Para nosotros es muy clara la teoría que es desaparición forzada y posteriormente seguida de muerte en manos de fuerzas de seguridad del Estado, y el Estado argentino es responsable. Estas situaciones que provocó rápidamente una reacción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ya tenían detenido a Facundo, entonces se confirma la nulidad del primer juicio y automáticamente comienza un segundo juicio. Otro segundo juicio totalmente
violado, de una serie de irregularidades que fuimos planteando. Como el primer juez que lo dejó libre a Facundo Yonesguala, dejó libre a un terrorista, dejó libre a un violento, dejó libre a una persona que intenta imponer sus ideas por la fuerza, y esos son los procesamientos que tiene ahora, que actúa, que tiene y propicia actos de sedición contra el Estado argentino, que subvierte el orden social, todas palabras que, si bien no se aplica la ley antiterrorista, en el caso argentino no se le aplica, digamos, hoy a los mapuches, indudablemente devela que tras esta fachada, este maquillaje de delitos comunes, lo que se busca es el delito político. Y eso hubiera sido una de las principales causas por las cuales no debería haberse extraditado Facundo Yonesguala. No obstante, el juez Villanueva, el último juez, no entendió que la causa por la cual se lo requiere a Facundo aquí tiene características políticas. Solamente es un simple incendio de un fundo, y el segundo delito es la tenencia de una escopeta hechiza, por la cual ninguno de estos dos delitos comunes tiene un carácter de contexto político. Para no ser extraditada una persona, en el caso de Facundo, también para que se entienda, un proceso de extradición tiene como tres partes. La primera parte es administrativa, en donde el Estado que lo requiere hace un trámite administrativo, lo requiere, lo ubica, pida un pedido de captura internacional, que se llama alerta roja a nivel internacional. Posteriormente viene una etapa judicial, y finalizada la etapa judicial viene la tercera etapa, que es administrativa. Admitida judicialmente una extradición, viene la tercera, administrativa, y ahí es donde nosotros, como último remedio, a pesar de las múltiples, para no agotarnos, las múltiples violaciones sistemáticas a las garantías procesales que tuvo en esa segunda extradición, nosotros interpusimos ante el Comité de Naciones Unidas por encontrar violados principalmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también Chile adhiere, una medida cautelar de suspender su extradición hasta tanto se analizaran todas las irregularidades en este primero y segundo proceso de extradición. Se dio el comité, otorgó la medida cautelar, se la informó al Estado argentino, y 2 días antes decide, en un trámite totalmente express, extraditarlo. El mismo momento en que llega el helicóptero a la cárcel de Esquel, en donde estaba Facundo, 15 minutos después a mí me llega la notificación en el expediente judicial, que es online, que se había tomado la decisión de extraditar. Nunca se me notificó como abogada defensora la decisión del Estado argentino de no hacer lugar a la opción de nacional. Toda persona que es requerida en una extradición, y en el caso de él no era para cumplimiento de una condena, sino que es para ser sometido a juicio, por lo cual el principio general, la regla general es el principio de inocencia y no de culpabilidad, y aquí es todo lo contrario. La carga de la prueba tuvimos que demostrar casi anticipadamente en un juicio de extradición que no tenía casi culpabilidad en los hechos que se le endegan aquí por el caso Pilmaiquén. Nunca se me contestó como abogada defensora por qué la Argentina extraditó a un argentino.